Bueno, muchachos, ayer hicimos un par de actividades, bueno, una actividad con un par de ejercicios en donde el objetivo era encontrar nuestra fuerza resultante y nuestro ángulo formado en un sistema de fuerzas que actuaban directamente en un objeto. Y que bueno, pues el propósito y la finalidad de esto era identificar ese criterio de suma de fuerzas, o más bien el equilibrio de fuerzas, y si no se presentaba este equilibrio donde nos decía que la suma de fuerzas es igual a cero, como lo marca el principio básico de la estática, bueno, pues se presenta un movimiento como tal, pero con una aceleración constante, ¿no? Entonces, ok, había un primer problema donde nos decía que el valor de la fuerza X era 15.2 y la fuerza Y era 26.4. Entonces actuaban al mismo tiempo para poder obtener una fuerza resultante, y esto nos queda un 30.47 en la fuerza resultante. ¿Nos queda eso? Y en este caso el ángulo formado aproximadamente, porque puede variar por cuestión de decimales, muchachos, según la calculadora, ¿no?, que estamos usando. Ese ángulo debe ser de 60 grados aproximadamente. Luego tenemos otro donde ya se presentaba una fuerza negativa. Esa fuerza negativa era de 42.4. En este caso era negativa, menos 42.4. Y la fuerza Y seguía siendo positiva porque va hacia arriba. Este caso es de 35.6. Y entonces su fuerza resultante queda como 55.3 aproximadamente. Y el valor del ángulo formado, ahí sí va a haber una variación. Vamos a ver si nos queda igual. Nos queda, tomando en cuenta el ángulo complementario, de 139, 140 más o menos. Por lo tanto, les debe de quedar como un menos 40 el ángulo formado aproximadamente. Hay una forma directa. Bueno, para el caso, los que traen calculadora, que es una forma directa, y los que traen teléfono, se me hace que no se va a poder, pero bueno, les voy a comentar un tip, muchachos, ¿sí? No sé si ya conocen de utilizar la calculadora para hacer una conversión de polar a rectangular y viceversa, ¿no? Entonces, fíjense bien, muchachos. En su calculadora van a ubicar una tecla que dice pol y tiene abierto un paréntesis. ¿Dice pol o dice rec? ¿Sí? Si dice pol, apachurren esa tecla pol. Dice que primero tenemos que vaciar el valor del eje de la X. La fuerza X es 15.23. Pongan ahí 15.23 en su calculadora. Después de la palabra pol, pongan 15.23. Luego hay una coma. Por ahí debe de haber una coma arriba de los botones rojos. Pachurren la coma. Y seguido de la coma van a teclear el valor de la fuerza Y. ¿Cuál es el valor de la fuerza Y? 26.4. Cierren paréntesis. Por ahí está lo de la coma, el paréntesis. Denle igual y automáticamente les va a aparecer la fuerza resultante. No lo borren, de ahí vamos a calcular el ángulo, no borren ese valor. Ahora, para encontrar el ángulo en esta forma polar, donde está la tecla Shift, a un lado hay una tecla roja que se llama alfa. Apachurren esa tecla alfa y luego apachurren la tecla tangente y denle igual y nos va a mostrar el ángulo. Ese es para hacer una conversión de las coordenadas rectangulares con respecto a la polar. Hagan el otro con la misma forma, porque por ahí nos dio un ángulo diferente, ¿no? Entonces, otra vez pongan la tecla polar y ahora van a teclear el valor de X, que fue el valor negativo. Pónganle con su signo negativo, por favor. Le ponen coma y el valor de Y. Bueno, ya para terminar, muchachos, ¿sí les quedó fuerza resultante? Es lo que les comentaba. A ustedes les quedó un ángulo de menos 40. ¿Por qué? Porque el ángulo que es desde la línea X hasta la línea X del otro lado es de 180. Le quitamos los 40, por eso es un valor negativo, porque estamos restando 40, y entonces el complemento de 40 que ustedes obtuvieron con el 140 que les da la calculadora con esta forma, ya nos da un 180. En este caso, sí, cuando los números son negativos, tenemos que interpretar este valor del ángulo. Realmente,
Lo comento porque pues también el propósito de esto es enseñarnos a usar la calculadora científica, ¿no? Y es una forma práctica y rápida. Pero bueno, aquí no hay que perder detalle, muchachos, que pues en un examen se les va a calificar procedimientos, obviamente, ¿no? A lo mejor pueden utilizar esta forma para corroborar sus resultados. Vamos a ver esta parte de lo que comentábamos acerca del ángulo negativo. Lo que se planteó como la figura en el diagrama de cuerpo libre específicamente era, teníamos una figura de este tipo, donde pues resulta que en este diagrama de cuerpo libre, nuestra fuerza resultante ahora se dirigía hacia este lado. Y nuestra fuerza resultante sí quedó bien. ¿Por qué? Porque ya comentábamos que matemáticamente los números que estaban negativos elevados al cuadrado cambiaban a positivos. Hay que entender que el plano cartesiano pues tiene sus respectivos ejes. Este es el eje de la X, eje de la Y, menos X y menos Y. Entonces, aquí nos quedó un menos 40 grados. Y cuando hicieron la operación en la calculadora, nos dijo que el ángulo, de una forma directa, el ángulo lo empieza a contar desde cero. Y el ángulo quedó como 140, más o menos, 139.9 y lo redondeamos al 140, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo la calculadora? La calculadora hizo el cálculo desde aquí, desde el ángulo cero, hasta donde abre mi fuerza resultante, hasta aquí. Este ángulo que abrió esta fuerza resultante con respecto al eje de la X es un ángulo de 140 grados, ¿no? Pues es evidente, aquí tenemos 90 grados, más esto de acá, pues nos da un 140 grados. Y nos dio un ángulo negativo de 40 cuando aplicamos la fórmula de la tangente, porque, bueno, pues ya es un ángulo suplementario que se le llama, un ángulo desde el eje de la X hasta el otro eje de la menos X, es decir, desde la línea recta, desde aquí hasta acá, nos dan 180 grados. Y de estos 180 grados ya tengo 140 que me dio esto, más otros 40 ya me dan los 180. Entonces, no es que esté mal, solamente que la calculadora de manera directa lo toma en cuenta como positivo partiendo desde la línea horizontal y la función tangente lo marca como negativo partiendo desde aquí. La calculadora no me mintió, de aquí a aquí hay 40 grados, ¿sí? La tangente más bien no me mintió, de aquí a aquí hay 40 grados, pero tampoco la calculadora me mintió, desde aquí hasta acá hay 140 grados. Entonces, es interpretación de ángulos, muchachos. Entonces, eso se llaman ángulos suplementarios, ¿sí? Okay. Y por deducción, ya por deducción determinamos que si usted lo hace con la calculadora, por deducción sacamos que aplicando la forma de la tangente nos va a quedar el complemento a 180. Les agradezco su tiempo, ya nos podemos desconectar y los veo en la siguiente clase.